¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de probabilidad y ahora veremos un ejemplo de probabilidad de un evento simple. Y en este caso vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice se lanzan dos dados, ¿sí? Y en el video anterior hicimos un ejercicio en el que lanzábamos solamente un dado, en este caso ya se lanzan dos dados. Calcular la probabilidad de, y vamos a calcular estas dos probabilidades. La primera, de que la suma sea 4, ¿sí? O sea que al lanzar los dos dados, la suma de los dos dados, de los puntajes de los dos dados sea 4. Y la segunda, que los dados caigan en el mismo número, ¿sí? O sea que caiga 1, 1, en el primer dado el 2 y el segundo el 2, o cualquiera de las parejas, ¿no? En mi país a eso se le llama par. Y para esto vamos a utilizar la ley de Laplace, ¿sí? Que se utiliza pues para encontrar estas probabilidades de un evento simple, que dice lo siguiente. La ley de Laplace es una división nada más. Entonces dice que la probabilidad de un evento A, ¿sí? Ya les aclaro esto, es igual a una división. Siempre se va a hacer una división que pues va a corresponder al número de casos favorables, ya lo explico con estos dos ejercicios, dividido en el número de casos posibles o en el número total de casos. Entonces, entrando en contexto, supongamos que los dos dados que se van a lanzar son un dado blanco y el otro dado azul. Lo primero que tenemos que ver es el número de casos posibles, o sea, que cuando yo lance los dos dados, ¿cuántas diferentes posibilidades hay de que caigan esos dos dados? No, les aclaro que no importa si los dos dados son blancos, igual son dos dados y uno es aparte del otro, ¿no? Por eso, para aclarar que los dos dados son aparte, pues vamos a tomar en este caso que un dado es blanco y el otro es azul. Entonces, lo primero de lo que voy a hablar es el número de casos posibles, ¿sí? Que son todos los casos, como ya lo había dicho. Si lanzamos los dos dados, puede caer el primero en el número 1 y el segundo también, o el primero en el número 1 y el segundo en el número 2, o como lo vemos aquí, todas estas son las posibilidades, o por ejemplo que el primero caiga en el número 4 y el segundo en el número 3, que es diferente a que el primero caiga en el número 3 y el segundo en el número 4. Entonces hay 6 posibilidades de que caiga el primero con el número 1, otras 6 con el número 2 y así sucesivamente. En total, el número total de casos o el número de casos posibles, como lo vemos aquí, es de 36, porque se multiplicaría, ¿no? 6 por 6. Y el número de casos favorables, pues es el número de casos que me favorezcan a mí. Para nuestro ejemplo, lo que me favorece a mí para la primera parte es que la suma sea 4. Entonces, de todas estas 36 posibilidades, vamos a mirar solamente en los casos en los que la suma sea 4, que como lo vemos aquí son estas, el primero en 1, el segundo en 3, el primero en 2 y el segundo también, y el primero en 3 y el segundo en 1. Y como lo vemos aquí, no hay ninguna otra posibilidad de que la suma de los dos dados sea 4. Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables? Es 3. Entonces, acordémonos que la probabilidad se puede dar en fracción así, aunque pues cuando está en fracción, pues lo mejor es simplificar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos sacar tercera de 3, 1, y tercera de 36, 12. Entonces la forma que se debería haber escrito es la siguiente, ¿no? La probabilidad de que caiga 4, ¿sí? Es un doceavo. Pero como lo vimos en el video de introducción, esta es una de las formas de escribir la probabilidad, pero también se puede escribir en forma de número decimal. ¿Cómo se hace? Si realizamos esta división 1 dividido en 12 y el resultado es 0,083 periódicos, si queremos escribimos otros números 3, no hay problema. En algunos países no se escribe con coma el decimal, sino con punto, entonces lo escriben en punto. Primera forma de escribir la respuesta, segunda en forma decimal, o tercera, que es una de las que más me gusta, que es en forma de porcentaje, que no es más sino a este número multiplicarlo por 100, ¿sí? Que sería correr la coma dos veces hacia la derecha, entonces me quedaría 8,3%. Entonces cualquiera de estas tres formas es válida, ¿sí? No hay necesidad de escribir las tres, con una de las tres basta. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio, que dice la probabilidad de que los dados caigan en el mismo número. Entonces, como estamos hablando de dos dados, el número de casos posibles es exactamente el mismo. Entonces aquí de una vez coloco que el número de casos posibles es 36, porque también se están lanzando dos dados. La probabilidad de que caigan par, entonces ya lo que cambia es el número de casos favorables. Si observamos entre todas las posibilidades, las únicas opciones para que caiga par sería que el primero caiga en 1 y el segundo en 1, o el primero en 2 y el segundo en 2, o estas otras 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5 y 6 y 6. En total, ¿cuál es el número de casos que me favorecen? Digámoslo así, si
yo estuviera apostando que va a salir eso, el número de casos favorables es 6. Que si simplificamos, bueno, voy a sacar de una vez sexta. Sexta de 6, 1 y sexta de 36, 6. Recuerden que sexta es dividir por 6, ¿no? Me da un sexto. Entonces escribiríamos probabilidad de sacar par. Esta es una forma, ¿no? El resultado fue 1 sobre 6, que al realizar la división, 1 dividido en 6 es 0,166. Yo escribo 3 decimales. Y si lo multiplicamos por 100, corremos la coma 2 veces, entonces sería 16,6%. Entonces, por ejemplo, aquí lo observamos que si queremos hacer una apuesta, pues sería mejor apostar a que los dados van a caer en par. Sí, ganaría uno muchas más veces a que la suma sea 4. Como siempre, por último, les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos 2 ejercicios. Primero, la probabilidad de que la suma sea 7 y segundo, la probabilidad de que la suma no sea 7. Aquí les voy a dejar todos los casos para que puedan revisar fácilmente y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Los invito a que se queden hasta el final porque vamos a ver una forma de resolver este ejercicio que es mucho más sencillo que realizando todo esto. Para el primero, la probabilidad de que la suma sea 7, pues simplemente ya sabemos que el número de casos posibles siempre va a ser 36, ¿no? Ahora miramos el número de casos favorables. Entonces, ¿cuándo cae la suma 7? Cuando cae 1 y 6, o 2 y 5, o 3 y 4, o 4 y 3, o 5 y 2, o 6 y 1. En total, ¿cuántos casos hay? Hay 6 casos favorables, ¿sí? Que si lo dividimos entre 36, aquí sería sexta 1 y sexta 36, que da 0,166, al multiplicarlo por 100 da 16,6%. Para el segundo, primero que todo les voy a explicar la forma que no es esta, que es la más fácil, que siempre funciona para cuando nos dicen que no sea tal, ¿sí? Por ejemplo, como yo ya conozco la probabilidad de que sea 7, pues la probabilidad de que no sea 7 es lo demás. Por ejemplo, aquí, acordémonos que pues la probabilidad, lo máximo es el 100%, o si lo hablamos en números decimales, lo máximo sería el número 1, eso lo hablamos en el video de introducción, o también en fracciones el máximo sería 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que la probabilidad de que sea 7 es un sexto, pues ¿cuánto le falta a un sexto para hacer la unidad? O sea, para hacer 6 sextos le falta 5 sextos. ¿Por qué? Pues porque 5 sextos más un sexto da 6 sextos. O sea, esta sería la probabilidad de que no sea 7. Pues lo que faltaba, ¿no? Que como aquí lo vemos es 5 sextos. O también, por ejemplo, en el número decimal tenemos 0,166. Esto es la probabilidad de que sea 7. La probabilidad de que no sea 7 es lo que le falta a este número para llegar al 1. Que pues podríamos hacer una resta muy sencilla, ¿sí? Que sería 1 menos 0,666. Y esto nos da 0,833. Bueno, aquí nos daría 4, ¿no? Pero como se dan cuenta es un valor prácticamente igual. O lo mismo en el porcentaje, como ya sabemos que era 16,6%, pues ¿cuánto le falta a 16,6% para hacer el 100%? Haríamos una resta, 100% menos el que ya conocemos que es 16,6%, que nos daría 83,4%, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí no utilizamos todas las cifras decimales, ¿no? Aquí en este caso. Pero vamos a ver esta otra, que sería pues simplemente contar el número de casos, ¿no? Primera parte, el número de casos posibles, ya se sabe que es 36. Ahora el número de casos favorables. Ya no los voy a contar todos, pero aquí se los voy a marcar. Les dejo un momento para que los cuenten. Son 30 casos posibles de que la suma no sea 7. Entonces, pues por eso es que aquí nos quedaría 30 sobre 36, que al simplificarlo da 5 sextos, al dividirlo 0,83 y al multiplicarlo por 100, 83%. Vuelvo a decirles que se puede cualquiera de las 3 respuestas. No hay necesidad de dar las 3, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de probabilidad disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.